Sean muy bienvenidos a esta presentación de DNV-GL sobre desafíos de los SGI, Sistemas de Gestión Integrados, en las normas ISO 9001 e ISO 14001, ambas en su última versión 2015. A través de este microwebinar nos adentraremos en los principales cambios que han tenido estos estándares internacionales y nos relacionaremos con el concepto de macroestructura para comprender la nueva estructura que, de ahora en más, los estándares internacionales ISO deberán adoptar. Nuestro primer escalón será interpretar el propósito de una nueva macroestructura propuesta por ISO, HLS, en sus siglas en inglés, High Level Structure, que de ahora en adelante formarán parte de futuras normas que emita esta Organización Internacional de Estandarización. En un segundo escalón, exploraremos el contexto de la organización y el papel estratégico que éste juega en el campus de los sistemas de gestión. Como tercer escalón, facilitaremos una perspectiva del ciclo de vida de los productos o servicios que sentará base para la determinación de los aspectos ambientales significativos y la identificación de procesos claves de calidad. Finalmente, alcanzaremos nuestro objetivo de recopilar, en líneas generales, cuáles son los principales cambios que han alcanzado evolutivamente ambos estándares y que influyen en la configuración de un sistema de gestión integrado en calidad y ambiente. Subamos nuestro primer escalón. ¿Cuál es el propósito de la estructura de alto nivel? En el año 2012, ISO decidió que todas las normas del sistema de gestión utilizaran un marco común que contiene una estructura de alto nivel unificada y terminología y texto común. Esto será aplicable para los nuevos estándares y las próximas revisiones de las normas existentes. Las normas ISO deberán proporcionar un conjunto básico de requisitos genéricos para todos los tipos de organizaciones y sistemas, y a partir de esta base, cada norma de sistemas de gestión individual agregará requisitos adicionales, específicos para disciplinas, según sea necesario, y regido por el modelo dado por la estructura de alto nivel, HLS o macroestructura. Pero veamos la macroestructura en acción. La estructura de alto nivel se compone de 10 cláusulas que, como decíamos, serán genéricas para todos los estándares ISO. En este gráfico podemos observar la representación de la estructura unívoca de ISO 9001 e ISO 14001, versión 2015, en el ciclo de PDCA o ciclo de Deming. Facilitando la interpretación, entre paréntesis, identificaremos mediante números cada uno de los 10 elementos. En resumidas cuentas, entre las principales ventajas que se obtienen con esta nueva estructura, encontramos una facilidad en la implementación de nuevas normas, una mejora en la compatibilidad de las normas, lo que se traduce operativamente en una mayor flexibilidad para integrar diferentes sistemas de gestión, valor aumentado para los usuarios y un aumento de la eficacia en el desarrollo de normas para los comités técnicos. Podemos agregar al listado de los beneficios una base sólida e integral para la realización de las distintas auditorías del sistema de gestión integrado, se traten tanto de primera, segunda o tercera parte. Para mayor información sobre macroestructura, los invitamos a acceder al link que profundiza y desarrolla el concepto de macroestructura y los estándares ISO. Subamos al segundo escalón y adentrémonos en los estándares ISO y el contexto de la organización. Hoy en día, las empresas enfrentan un conjunto más amplio de desafíos. Estos desafíos hacen hincapié en temas o aspectos que años atrás no eran considerados por las organizaciones como críticos o relevantes. Sin embargo, hoy en día, son frentes que deben ser estudiados, analizados y abordados por las organizaciones en pos de permanecer y desarrollarse a lo largo del tiempo.
Estos desafíos incluyen una complejidad creciente, asociada con una cadena de suministro más globalizada y con más expectativas en materia de responsabilidad social. Rápidos cambios en el panorama de los negocios competitivos, así como en las condiciones geopolíticas y ambientales. Esto incluye las nuevas legislaciones y las tecnologías de punta. Crecientes expectativas sobre el comportamiento y el rendimiento sostenible esperado por los inversores, los reguladores, los consumidores y los grupos de interés más amplios, por ejemplo, algunas ONG. Crecientes expectativas de transparencia, rendición de cuentas, asociada a la necesidad de confianza, de demostrarla y comunicarla. El creciente reconocimiento de los activos intangibles, por ejemplo, la reputación o la marca, como la principal fuente de valor. Todo esto exige una visión más amplia. Como resultado, ya no es suficiente mirar y administrar los riesgos dentro de las paredes de la empresa. Entender el contexto de las organizaciones y desarrollar una visión más amplia de las demandas y los requisitos que ello imponen las empresas es clave para manejar el conjunto más amplio de desafíos. ¿Cómo mirar más allá de las paredes de la empresa? ¿Cómo la macroestructura requiere que usted piense de manera más amplia? Las nuevas versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001 presentan requisitos donde se requiere que las empresas determinen y comprendan el contexto de la organización y utilicen esa información para determinar riesgos y oportunidades que deban abordarse, complementando esto con la determinación de las partes interesadas relevantes y sus necesidades y expectativas del punto 4.2. Al planificar el sistema de gestión, la organización debe considerar y determinar los riesgos y las oportunidades que son necesarios según lo requiere el punto 6.1. La comprensión del contexto de una organización se usa para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión integrado. En el tercer escalón, los invito a desafiar la gravedad y elevarnos hacia un pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo se trabaja con este enfoque? El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones previas de esta norma internacional, por ejemplo, mediante requisitos de planificación, la revisión y la mejora. Esta norma internacional especifica requisitos para que la organización entienda su contexto, lo vimos en el escalón anterior, y determine los riesgos como base para la planificación. Esto representa la aplicación del pensamiento basado en riesgos a la planificación e implementación de los procesos del sistema de gestión de la calidad y ayudará a determinar la extensión de la información documentada. Las versiones actuales de las normas no cuentan con un capítulo o apartado separado sobre acciones preventivas. El concepto de acción preventiva se expresa mediante el uso del pensamiento basado en riesgos al formular requisitos del sistema de gestión integrado. El pensamiento basado en riesgos ha permitido alguna reducción en los requisitos prescriptivos y su sustitución por requisitos basados en el desempeño. Existe una mayor flexibilidad que en la norma ISO 9001 versión 2008 en los requisitos para los procesos, la información documentada y las responsabilidades de la organización. En resumidas cuentas, la gestión del riesgo se puede definir como la cultura, los procesos y las estructuras orientadas a aprovechar las oportunidades mientras se administran los efectos adversos. La gestión del riesgo debe ser una parte integral de una buena práctica de negocios, tanto a nivel estratégico cuanto operativo. Los riesgos y métodos de gestión de riesgos dependen del contexto de la organización, la situación o la cultura. Estos riesgos y oportunidades pueden estar relacionados con los aspectos ambientales,
los requisitos legales y otros requisitos, otras cuestiones y otras necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización también puede tener riesgos y oportunidades relacionados con otras cuestiones, que incluyen las condiciones ambientales o las necesidades y expectativas de las partes interesadas que pueden afectar a la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. A modo de ejemplo, derrames al medio ambiente debido a barreras lingüísticas o de lectura y escritura entre trabajadores que no entienden los procedimientos de trabajo locales. Incremento de inundaciones debido al cambio climático que pueden afectar a las instalaciones de la organización, entre otros. Aunque los riesgos y oportunidades se tienen que determinar y abordar, no hay un requisito para la gestión formal de riesgos, ni un proceso de gestión documentado para riesgos. Depende de la organización seleccionar el método que utilizará para determinar sus riesgos y oportunidades. El método podría consistir en un simple proceso cualitativo o en una evaluación cuantitativa completa, dependiendo del contexto en el que opere la organización. En esta diapositiva podemos observar ejemplos de matrices de impacto, herramientas reconocidas en la valoración de los impactos ambientales significativos. Con símil criterio, podemos realizar una evaluación de los riesgos y oportunidades del sistema de gestión integrado. El propósito de la gestión del riesgo no es eliminar el riesgo, sino entenderlo, de modo que usted pueda aprovechar las ventajas y minimizar las desventajas, equilibrar el esfuerzo y el resultado. Llegamos a nuestro penúltimo escalón y vamos acercándonos a la cima de la pirámide de gestión integrada. Los aspectos ambientales pueden crear riesgos y oportunidades asociados con impactos ambientales adversos, impactos ambientales beneficiosos y otros efectos para la organización. Los riesgos y las oportunidades relacionados con aspectos ambientales se pueden determinar como parte de la evaluación de la significancia o por separado. Los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o parcial de los aspectos ambientales, se denominan impactos ambientales. Los impactos ambientales pueden ocurrir a escala local, regional y global, y también pueden ser de naturaleza directa, indirecta o acumulativa. La relación entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales es una relación de causa-efecto. La organización debe identificar aspectos y sus impactos asociados de actividades, productos y servicios, aquellos que puede controlar y aquellos que puede influenciar considerando una perspectiva de ciclo de vida, entendiendo ciclo de vida como etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Esto no significa que se requiera un análisis de ciclo de vida detallado. Es suficiente reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas de ciclo de vida que pueden estar bajo el control o influencia de la organización. Las etapas típicas del ciclo de vida de un producto o servicio incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte, entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final. Además de los aspectos ambientales que una organización puede controlar directamente, la organización determina si hay aspectos ambientales en los que puede influir. Estos pueden estar relacionados con los productos y servicios usados por la organización y que son suministrados por otros, al igual que con los productos y servicios que suministra a otros, incluidos los asociados con los procesos contratados externamente. Finalmente, llegamos al objetivo de resaltar los principales cambios en las normas ISO 9001 e ISO 14001 comparados con la versión actual, con una visión integrada.
Los invito a repasar los nuevos conceptos aprendidos, integrando además los grandes temas que se abordan en diferentes cláusulas dentro de la macroestructura. En esta diapositiva podemos observar los cambios orientados al SGI, el contexto organizacional y las partes interesadas dentro de la cláusula 4, el liderazgo dentro de la cláusula 5, la gestión de riesgos principalmente en la cláusula 6, con aportes de la cláusula 4, los aspectos ambientales, objetivos integrados y gestión del cambio en las cláusulas 6 y 7, los requisitos legales y otros requisitos en la cláusula 6, la gestión del conocimiento en la cláusula 7 y la evaluación del cumplimiento a través del seguimiento, medición, análisis y evaluación en la cláusula 9. Finalmente, la mejora la encontramos cerrando el ciclo PDCA en el capítulo 10, apuntando a la sostenibilidad y sustentabilidad del sistema de gestión integrado. En resumidas cuentas, ¿cuáles fueron los cambios reflejados en el SGI? Quedaron fuera de esta nueva versión el manual de calidad o manual del SGI, los procedimientos documentados mandatorios, la descripción documentada de los elementos principales y sus interrelaciones, las acciones preventivas, el representante de la dirección. El término representante de gerencia ya no se utiliza, sin embargo, las responsabilidades de esa función aún son abordadas explícitamente. ¿Y cuáles son los cambios mayormente significativos? Se propone una nueva estructura de alto nivel, con 10 cláusulas. Misión y visión estratégica de los SGI a través de considerarlo como parte estratégica del negocio. Se potencia el enfoque sistémico en procesos. Se tiene en cuenta el entorno, contexto de la organización. Y desde esa perspectiva se incorpora el análisis de riesgo y la identificación de oportunidades con la perspectiva del ciclo de vida del producto-servicio, potenciando acciones pro mejora del desempeño ambiental y de allí la protección del medio ambiente. Se unifica la necesidad de identificar las partes interesadas, sus expectativas y necesidades y cuáles de estas se transforman en requisitos para la organización. Aumentan los requisitos relacionados con el liderazgo a través del compromiso demostrable por parte de la alta dirección. Se refuerza el control sobre los procesos contratados externos y en este contexto la gestión y el control de los cambios. La comunicación interna y externa se torna imperativa a nivel de proceso. Un cambio muy interesante que aporta ISO 9001 al SGI es la gestión del conocimiento como forma de salvaguardar a la organización de la pérdida de conocimiento. Se enfatiza la toma de conciencia del personal, este concepto muy relacionado con el liderazgo y la competencia. Se unifica la terminología y los conceptos asociados a la documentación bajo un mismo criterio, información documentada. Habiendo comprendido nuestro desafío, nos focalizaremos en potenciar los cambios a través de un análisis preliminar de deficiencias que nos facilite diseñar un plan de transición. Para analizar lo que nos está faltando, podemos trabajar con checklists que nos den cuenta de lo que tenemos y lo que nos falta. Adicionalmente, tendremos que llevar a cabo una revisión de prácticas actuales que estemos empleando en la organización para analizar el contexto, gestionar los riesgos, analizar el ciclo de vida del producto, servicio, entre otros. Y de este modo, ver si alguna de ellas es apta para cumplir con los requerimientos de los nuevos estándares versión 2015. Las auditorías de DNV-GL o internas en base a la macroestructura pueden ayudar a identificar áreas con deficiencias o incumplimientos en los nuevos estándares. Con toda esta información, se podrán trazar planes de trabajo basados en la motivación,
el asesoramiento y la buena gestión en función de implementar cambios, desarrollar el liderazgo, involucrar a todo el personal y concretar victorias a corto plazo que motiven a la acción y la mejora del nuevo sistema de gestión integrado. Desde este espacio esperamos haber podido colaborar con una mejor y mayor interpretación sobre los nuevos cambios en las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001 y cuál es su impacto en los sistemas de gestión integrados. Muchas gracias.